La nueva CIDE, escuchen esto porque realmente fuera de joda es importante. La nueva CIDE Gracias. va a ser inteligencia para evitar corridas y golpes de mercado de bancos y de empresas. A mí esto me hace acordar a la legislación en Venezuela y en Ecuador cuando se habla de estado de zozobra. Que el estado de zozobra justifica una condena altísima. Y si hay algo ambiguo y completamente vacío como concepto y súper interpretable es estado de zozobra. ¿Quién crea estado de zozobra? Puede crearlo Ismael Bermúdez hablando del dólar blue, puedo crearlo yo haciendo una crítica política, puede crearlo una empresa porque subió los precios. O sea, es muy arbitraria la definición de estado de zozobra y puede usarse para cualquier caso. Esto lo establece la nueva doctrina de inteligencia nacional. El gobierno creó una oficina especial que va a estar a cargo de esas pesquisas para evitar, insisto, corridas y golpes de mercado. Se va a llamar Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera y va a estar encargada de la producción de inteligencia orientada al conocimiento de las actividades de la delincuencia económica y financiera, así como del lavado de dinero y de las economías criminales y de los grupos nacionales y extranjeros responsables de llevarlas a cabo. Ojalá esta oficina investigue, por ejemplo, a Lázaro Báez, ya que van a tratar lavado de dinero, y a mucha otra gente. Realmente no sé si lo harán, pero bueno, están empezando, capaz quieren hacer las cosas bien. Está en línea de teléfono Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andas? Jorge Lanata. Hola, Jorge, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, es muy impresionante este tema de cómo caracterizarlo de las corridas y golpes de mercado. Es muy impactante, pero es muy impactante por varios motivos, ¿no? Yo creo que hay como una suerte de común denominador que es la locura del gobierno de tratar de controlar todo y de avanzar sobre cosas muy delicadas como es la justicia o como es la inteligencia interna. En primer lugar, la inteligencia interna está prohibida, no solamente con fines políticos. Está prohibida la inteligencia interna. Por la Ley de Defensa de la Democracia, entre otras, ¿no? Exactamente. Y la Ley de Seguridad Interior. Claro. Está expresamente prohibida. No se puede hacer inteligencia interna no solamente con fines políticos, con ningún fin. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el funcionamiento del Estado de Derecho. Ahora, utilizar esta lógica, que no es la primera vez que el gobierno la usa, porque ha hecho algo muy parecido cuando sacó la famosa ley antiterrorista, claro, que agregó un artículo, un párrafo, un artículo 41 del Código Penal, donde el que hiciera reclamos podía verse involucrado en un acto de terrorismo, solamente por definición del gobierno, nada más. Y hubo un par de casos así en el interior, ¿no? De reclamos sociales. Y bueno, y el periodista de Santiago del Estero. Claro, Juan Pablo Suárez. Exactamente. Y el Proyecto X. Y el Proyecto X, exactamente. Entonces, el tema es muy preocupante. Y es muy preocupante porque es una lógica. Vos recién hablabas de Venezuela, pero hay antecedentes mucho peores. Y yo sé que lo voy a decir y voy a generar la ira de muchos. Pero, por ejemplo, el estalinismo puso en el Código Penal ruso, después de la Revolución Bolchevique, un artículo por el que perseguía y castigaba al que atentara contra el sentimiento del campesinado. Claro. Y el nazismo en el Código del Reich utilizó un artículo por el cual perseguía y castigaba a los que atentaren contra el sano sentimiento del pueblo alemán. Claro. Pongo dos ejemplos que ideológicamente son antagónicos, pero tienen en común el contenido dictatorial. Y a mí me parece que esto de poder hacer inteligencia, si bien es cierto no es un acto de persecución, que el Estado pueda hacer inteligencia diciendo que puede haber operaciones comerciales o financieras que tiendan a la desestabilización de un gobierno, bueno, eso puede ser que ocurra, pero la verdad es que no se puede hacer inteligencia con eso. Y segundo, ¿quién determina con tanta imprecisión que es un acto desestabilizador y que no? Lógico. Porque, y en esto creo que por ahí Ismael me va a dar la razón, pero ¿cuántos argentinos compran dólares para preservar sus ahorros? Que son desestabilizadores, son golpistas. Entonces, me parece que lo que el gobierno hace con esto es un avance imperdonable, y que yo no sé dónde va a parar. Tiene la misma lógica, insisto, que el Proyecto X, que la ley antiterrorista, que la ley de democratización de la justicia, donde de algún modo también se intentaba incorporar jueces, utilizar el sistema del Ministerio Público para perseguir, para manipular, perseguir o dejar de perseguir gente, y ahora con esto. En verdad es toda una lógica muy perversa.
Ahora, Fernández, sí, buen día. Mire, esto sale por decreto. ¿Esto se puede sacar por decreto? Claro, lo que pasa es que en verdad esto no parece ser una norma penal, parece ser una norma administrativa. Patética, vergonzosa, absolutamente excesiva y desmedida para lo que el Poder Ejecutivo puede hacer. Pero por eso le pregunto, ¿esto es constitucional que a través de un decreto no es constitucional por el contenido. A eso voy. Claro, no es constitucional por el contenido porque es un mecanismo de avasallamiento y de avanzar sobre derechos individuales imperdonable. Imperdonable. Nicolás. Ahora, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Nico? Estaba leyendo algunos discursos de Cristina y, por ejemplo, cuando acusó de golpes cambiarios o financieros, como dice la ley, acusó a bancos, industriales, sojeros y medios. ¿Esto podría permitirle hacer inteligencia sobre, por ejemplo, medios o industriales? Pero podrían hacer inteligencia sobre mí. Digo, si yo tengo... Yo creo que la hacen, Alberto. No, ya lo sé, pero digo, si eventualmente yo tuviera 100.000 pesos que quiero convertir en $30.000. No, ¿cuánto da eso? No, 10.000 $8.000. $8.000. Quiero convertirlo en $8.000. ¿Cuál es el problema de que yo decida hacerlo? Y ahora, disculpe, el problema en principio sería lo siguiente: primero, que no se lo autorizarían, salvo que... No, pero yo lo compraría en el mercado negro, que es el único lugar donde ahí viene justamente el problema. Usted estaría incurriendo, entiendo yo, en un delito porque está haciendo una transacción en términos de una moneda que con un tipo de cambio que no está autorizado. Bueno, pero yo la verdad es que sigo teniendo 100.000 pesos de ahorro en otra moneda que están declarados impositivamente. Pero la transacción, supongo yo que la transacción es ilegal y al mismo tiempo donde usted hizo la transacción, que sería la cueva financiera, esa está violando la ley de entidades financieras porque es una entidad que no está registrada, sí, es una cueva. La pregunta que yo hago es, más allá de todo este debate... usted debe saberlo mejor porque es abogado... Este debate forzoso, este debate que tiene que ver con una imposición forzosa sobre este punto. ¿Los argentinos ahorran en dólares o no? Sí, claro. Una pregunta, y Ismael lo debe saber mejor que yo. ¿Cómo creció en estos últimos meses a instancias del gobierno permisivo que lo permitió por las cuestiones electorales la compra del dólar ahorro? Sí, se sabe que la gente compra el dólar ahorro, sale de ahí, del banco y camina 2 cuadras y lo venden en paralelo. La pregunta es... El llamado puré. Cada uno de esos es un delito. Pero cada uno de esos es un golpista, es un desestabilizador. No, es un especulador. Mire, el mundo financiero está lleno de especuladores, porque así funciona el mundo financiero. Claro. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la persecución del Estado en estas cosas? Lo que el Estado tiene que hacer no es perseguir eso, lo que el Estado tiene que hacer es tener una moneda estable. Pero es igual que el hecho de meter la gendarmería a allanar cuevas, tampoco tiene ningún sentido. Absolutamente, y hay un detalle, porque todo tiene que ver con la misma lógica, que es el tratar de controlar todo. Vos recién decías, Jorge, el caso del juez Cabral, y decías, es un hecho vergonzoso porque en verdad sacaron un juez subrogante para poner otro juez subrogante. Es mucho peor. Sacaron un juez con acuerdo de la constitucional del Senado para reemplazarlo por otro que no lo tiene. Sí, claro. Eso es lo peor. Que en verdad están nombrando jueces a gente que no está en condiciones constitucionales de serlo. Porque esa persona que fue en reemplazo del juez Cabral y que tenía los antecedentes que escuchábamos recién, que hacía meditación y no sé qué otras cosas, la verdad es que difícilmente pase por un acuerdo del Senado con esos antecedentes, como no pasó Reposo. Sí, claro. Difícilmente lo pase. Entonces, lo más grave es cómo el gobierno se va metiendo en los derechos individuales de cada uno de nosotros, primero por vía de la inteligencia, después por la acción penal, como por la ley antiterrorista, y finalmente con jueces que se hagan cargo de toda esa interpretación. Ahora, Fernández, hace poco salió que grandes grupos económicos financieros estuvieron manejando la tasa de interés a nivel internacional, y manejando esa tasa de interés hicieron unas diferencias enormes y fueron multadas con cifras multimillonarias por el gobierno de Estados Unidos. Ese es el modo. Justamente porque estaban manipulando en contra. Ahora tenemos el caso de Grecia, donde los acreedores falsificaban los datos del endeudamiento griego justamente para poder prestarle más. O sea, hacían aparecer que la deuda era menor que la real
porque no tomaban en cuenta todos los derivados, digamos, financieros, claro. Y entonces le seguían prestando más, cobrándole mayores tasas de interés. Eso no es una desestabilización. Le estoy haciendo, me pongo en abogado de... Sí, pero el Estado tiene otros remedios más allá del remedio penal. Pero ¿y cómo detecta esto? Porque el Estado funciona. Simplemente porque el banco, la Reserva Federal funciona, porque los organismos de control del Estado funcionan. Simplemente. Lo que pasa es que lo que en la Argentina ocurre es que no pasa nada de esto. Pero ¿cómo Todo hace se usted con resuelve... las cuevas? ¿Cómo haría usted con las cuevas financieras? Dado que usted mismo metió el ejemplo. Es que el problema central, Ismael, no es la existencia de un dólar paralelo. El dólar paralelo existe. El problema es el cepo, no es el... Claro, el dólar paralelo existe porque en el mercado hay demanda de dólares. Simplemente. No. Hay demanda de dólares y escasez de dólares. Y no hay dólares. Exactamente. Y no hay dólares. Exactamente. Como demanda puede haber, el tema es que no hay. Exactamente. El tema es que no hay reservas. La gente demanda, el dólar no existe y por lo tanto hay un mercado donde se vende. Pero, ahora, la solución de eso sí. no es de materia penal, es materia política. No es que el derecho penal pueda resolver todo, porque no es así. Porque efectivamente debe haber un desestabilizador, entre comillas, que para embromar al gobierno compra un día 6 millones de dólares en el paralelo para que el paralelo vuele. Puede ser, pero la verdad es que las operaciones de paralelo son operaciones hormigas, de pequeños ahorristas. No es de grandes en cualquier caso hay que ver por qué el paralelo existe por lo otro, no es una consecuencia, no es una causa. Porque la lógica, Jorge, es que el derecho penal solo opera en última instancia. La verdad es que no puede castigarse por derecho penal todo lo que el Estado no puede resolver por otras vías. Estoy muy asombrado porque veo que tanto la Nata como Alberto Fernández coinciden plenamente con... Perdón, yo te voy a explicar, yo soy kirchnerista de toda la vida. Perdón, ¿sabés con quién coincidís? Jorge, ¿sabés con quién están coincidiendo ustedes? Con Axel Kicillof. Otro kirchnerista de toda la vida. Bueno, celebro, no, pero le voy a explicar por qué. Pero si es así, Ismael, celebro la evolución de Kicillof. No celebre la evolución, porque yo le voy a leer algo que él escribió en el año 2006, cuando no era... el viejo Kicillof. Bueno, ese era el Kicillof que cuando me hablaba a mí decía, ustedes son un gobierno burgués en favor de los burgueses. Claro. Ese es el Kicillof que escribía. Perdón, ¿y usted qué le contestaba cuando le decía eso? Y que estaba equivocado, que es lo mismo que le digo ahora, como se dice equivocado. ¿Pero no eran un gobierno burgués que beneficiaron a los burgueses? No, yo creo que no. Era un Estaba gobierno... bien, hasta ahora no te habías peleado con Fernández. Todos los días te peleas con alguien. Ismael no ha logrado pelearse conmigo en todos estos años. Difícil lo logre en esta Y lo conozco hace cuánto, más de 20 años. Absolutamente. No, ¿sabe por qué le digo lo de Kicillof? Porque él dijo, inclusive citó a Keynes, donde Keynes se burlaba de aquellos que justamente hablaban... Mire, él dice lo siguiente, dice, están aquellos que creen que el tipo de cambio brota de los deseos del ministro, pero también se encuentran quienes afirman que no existe una explicación precisa de naturaleza económica para el fenómeno, sino que toda devaluación es producto de una conspiración abierta o encubierta destinada a desestabilizar el gobierno de turno. ¿Eso quién lo decía? ¿Kicillof o Keynes? No, Kicillof. Entonces, Kicillof... a mí me encanta la interpretación que hace de Keynes. Porque ahí cita Keynes, donde Keynes se burlaba de aquellos que atribuían todo al tema de la especulación. Yo les recomiendo que un día, aunque el tema esté derivando por otro lado, lo llamen a González Fraga y que les hable de Keynes, porque es el hombre que más sabe de Keynes en Argentina, creo yo. Keynes era un profesor de ética que devino en economista. Fue un hombre que su mayor aporte a la economía fue precisamente poner contenidos psicológicos a la economía y cómo la psicología pesaba en el funcionamiento del capitalismo. Yo siempre dije, a efectos de la provocación, que la economía es una subciencia de la psicología. Y bueno, pero es que Keynes lo decía. Es más, para Keynes, el capitalismo se mueve por lo que se llama la propensión psicológica al consumo, que hace que cuando uno logra cierto nivel de consumo vaya por más, y eso es lo que moviliza la economía según Keynes. Ahora, hablan de Keynes como acá el delegado del Partido Obrero está en contra. No, es un tema de sentido común. Pero es que además está muy lo bien, que mueve... Tengo otra llamada de espera. Porque objetivamente está muy bien, pero porque objetivamente Keynes era un hombre que salvó el capitalismo. Ahora, para volver al punto de origen, me parece que lo que acaba de pasar con estas medidas es realmente tenebroso y que de verdad tenemos que reaccionar todos. Yo lo escuchaba a Jorge recién decir que hay que reaccionar por el tema de la justicia.
y hay que reaccionar, porque la gente siente la justicia como algo muy ajeno, como algo muy lejano, hasta que le toca a ellos. Y en verdad se le va a meter un montón de cosas, se le van a meter en su vida, qué sé yo, por ejemplo en el Código Civil con la especificación de todos los contratos. Sí. Sí. Y la gente no se da cuenta de esas cosas, Bueno, no le presta pero atención. eso ya está. Claro, porque pasó. Porque la gente no lo ve como tangible, no es un hecho que la Lo ve gente como algo sabe. que está aparte de su vida Claro, cotidiana. es un hecho que Ese es el no sé si problema. ocurrirá, porque no es, yo no voy a, Jorge, cualquiera que está ahí o yo, no pensamos estar rindiendo cuentas ante los jueces. Ujú. Hasta que un día